Listo. Ok, ¿dónde aparece? Pero bueno, listo. Entonces, como buenos días, chicos. Nos reunimos hoy a contarle al profesor la experiencia que tuvimos con la actividad del miércoles. Entonces, pues como todos saben, pues el objetivo de la clase para él era que a partir de todos esos pasos que realizamos, pues pudiéramos realizar la matriz DOFA de el supermercado El Campeón, el supermercado El Campeón. Y pues como ya saben, el DOFA lo que busca es como analizar, digamos, la condición actual de la empresa de manera externa e interna. Entonces, pues yo creo que iniciemos con el análisis PESGA. Joan y Juan, pues, ¿qué experiencia tuvieron? Está bien, comienzo yo. Bueno, a través del análisis PETSGA, lo que pude llegar a concluir es que este se basa en temas tanto políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos y ambientales, y que es una herramienta simple y ampliamente utilizada para a la hora de analizar e intentar crear la planeación de un fin, con un fin estratégico y que se pueda promover un buen desarrollo. Y sobre cómo me sentí, personalmente al principio me sentí bastante, pues como perdido porque no sabía para dónde iba y eso, pero a medida de que fuimos leyendo y fuimos compartiendo conceptos con mis compañeros, todo se tornó de una manera más agradable. Bueno, Joan. ¿Aló? Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Esperen, es que no permite encender la cámara. Ya. Ok. Bueno, con respecto al análisis PESGA, tiene unas características las cuales son, primero, mejorar el tema de la labor directiva, la practicidad y también evaluar algunos riesgos externos. También lo que hace es ayudarnos a evaluar el tema de los mercados que se encuentran operando externamente a la empresa como tal. Con el grupo PESGA que nos correspondió, lo primero que hicimos fue recopilar datos y dar como una lluvia de ideas para así poder identificar esas variables externas que afectaban positiva o negativamente a la empresa. Vimos entonces unos ámbitos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, geográficos y ecológicos, y en los cuales tuvimos que evaluar cuál eran los que afectaban, como digo, positivo o negativamente a la empresa. Tuvimos entonces, digamos, en el ámbito político, que afectaba negativamente era la polarización política, y en el ámbito económico lo que afectaba positivamente eran los mejores, que la empresa como tal, nuestro supermercado, ofrecía los mejores precios del mercado. Negativamente, tuvimos que la competencia daba muchas mejoras en cuanto a las garantías en el empleo. Entonces, algunos de los empleados optaban por ir a otras empresas que competían con nosotros. Y bueno, en otros temas como los impuestos, la inflación, pues eso, el alza del dólar, eso afectaba negativamente a la empresa. Luego, en el ámbito social, tuvimos que afectar positivamente el beneficio para los clientes del casco urbano, que también ofrecíamos el servicio para las personas que vivían en fincas. Y bueno, la opinión de los clientes y la fidelización, eso nos afectaba positivamente. Eso como tal en esos dos ámbitos. No sé si Juan quieras agregar el resto. Bueno, pues creería yo que Juan no quiere agregar más información. Entonces, pues yo creo que podemos pasar al otro tema, eso como es diagnóstico externo. Entonces, bueno, seguido con está el análisis de las 5 fuerzas. De hecho, pues yo fui una de las que seleccionó ese tema.
Entonces, pues yo sí les voy a contar mi experiencia. Como saben, pues el análisis de las 5 fuerzas de Porter es básicamente como una herramienta que te permite saber, de acuerdo al comportamiento de la empresa con su entorno, por decirlo así, y las relaciones que tenga, como el nivel de éxito que podría llegar a tener dentro del sector industrial. Entonces, pues básicamente las 5 fuerzas que se manejan que plantea Porter son, está el grado de rivalidad, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes, está la amenaza de nueva entrada, de nuevos competidores, y el último es los productos sustitutos. Entonces, pues básicamente con los chicos nos reunimos y entonces empezamos a hacer como un análisis detallado de todo el caso que nos había presentado el profesor, y entonces pues encontramos, digamos, en amenaza de entrada, miramos como cosas buenas y cosas malas que le podrían llegar a amenazar a la empresa o a fortalecer. Entonces, pues una fue que tenían mucha experiencia, tenían mucho recorrido, pues como saben, la empresa tiene como 63 años. También se habló de la polarización política, nosotros también lo pusimos como una amenaza de entrada, y la tendencia alcista al dólar, que como tenían varios productos que se importaban, entonces pues se presentaba ese problema. Dentro pues del poder de negociación de proveedores también habíamos puesto que la hija del fundador tenía el local, pero entonces ella tenía que pagar un arriendo a los hermanos, porque ellos no querían venderlo porque la zona era, digamos, como muy avaluada. Bueno, en el poder de los compradores, obviamente pues los clientes tienen el poder de escoger el establecimiento comercial que más les convenga de acuerdo a las necesidades que tengan. También tenían problemas en el incumplimiento con las entregas de domicilio o las que eran para recoger, que entonces normalmente tenían como un 60% de incumplimiento. También, pues, también tenían el problema de los avisos. En el problema de los avisos, pues, era básicamente que como que no tenían a alguien que estuviera pendiente de qué día se daban los descuentos y los precios y cambiarlos. Entonces, normalmente se presentaba ese inconveniente. Bueno, también estaba la normatividad vigente con respecto a los derechos del consumidor, porque aunque ya no estaba vigente, pues por la normativa ellos tenían que cumplirle al cliente pues esos precios. Entonces, pues con mi compañero, yo sé que alguien más creo que escogió, no, creo que nadie más escogió análisis de las 5 fuerzas, ¿cierto, chicos? ¿No? ¿No? Ah, bueno. Yo. ¿Sí? Ah, bueno, listo, dale, Juan Diego, sigue tú No, entonces. sí, pero pues igual creo que ya hablaste como mucho de todo, pues entonces yo iría a hablar como una parte de más como superficial, podría decir que es como una herramienta que ayudaría más a la empresa a tomar y a ver más que todos los errores que está cometiendo y los errores y falencias que tiene y que puede llegar a corregir. Digamos, podría yo tomar la parte que vimos en la cuestión de los anuncios. A la hora de los clientes comprar un producto, ver que en el anuncio salía un descuento y a la hora de ir a pagar este producto, el precio era más elevado y pues a muchos se les podría descontar o salir del presupuesto. Entonces, pues es una herramienta que ayuda a analizar muchos problemas que ha venido o va a presentar la empresa a futuro por la parte también de los productos, la parte del personal y pequeños detalles, así que esta herramienta ayuda a analizar. Ah, bueno, perfecto, Juan. Sí, la verdad, digamos, pues como experiencia personal, no sé si Juan comparta pues mi opinión, yo considero que la verdad, digamos, todo como todos esos pasos a seguir que uno tiene que realizar para poder hacer la matriz DOFA, me parece como más organizado, que uno empezar a trabajar de una con el DOFA, entonces creo yo que es como, que uno como que le atina mejor a la temática. Eh, bueno, eso es básicamente como la opinión personal que tengo. Yo creo que podemos pasar a diagnóstico interno. Ah, no, diamante de Porter también es... No, el diamante de Porter, no, espera, sí. El diamante de Porter. ¿Quién fue la persona que escogió diamante de Porter? Yo. Listo, dale, cuéntanos, Valentina. Bueno, básicamente lo que yo entendí del diamante de Porter es que es un esquema gráfico donde se relacionan diferentes indicadores a nivel micro de la empresa para, o sea, para ser una empresa competitiva.
Y esos indicadores pues serían, pues el primero era la estrategia que la empresa utilizaba, las condiciones de los factores productivos, la demanda y, no me acuerdo del otro, la demanda y las industrias con las que se relacionaba. Entonces, pues, por ejemplo, en la estrategia de la empresa, nosotros lo que vimos era que ellos tenían, el supermercado se caracterizaba por tener mejores precios que otros, entonces utilizaban eso como una estrategia para obtener más clientes. Y en las condiciones en las condiciones de los factores productivos, también teníamos, es como destacar lo que tiene la empresa, lo que dice ahí, factores productivos. Entonces, lo que sacamos en conclusión de lo que leímos fue que uno de los factores productivos que ellos tenían era la tecnología, que tenían una mejor tecnología que las otras empresas que estaban alrededor de esa empresa. Y así sucesivamente empezamos a sacar conclusiones. Al principio sí estábamos un poco confusos porque no sabíamos dónde poner cada factor o Sí. cómo se relacionaba más o menos, porque era un poco enredado, entonces tocó leer mucho. Entonces, pues ese sería el diagrama de Porter. Gracias, Valen. Bueno, creo que ahora sí pasamos a diagnóstico interno. Según veo aquí, es análisis de los recursos, competencias y capacidades. ¿Quién escogió este tema? Respecto al análisis de los recursos, competencias y capacidades, podríamos decir y concluir que esta es una forma muy útil de conocer la situación de la misma, de la empresa, y esta permite descubrir cuáles son sus posibilidades y toda la potencialidad que esta puede alcanzar. No solo que tiene, sino que también puede alcanzar, viéndolo a futuro. Al hacer este análisis, podemos tener una visión mucho más completa de lo que es la empresa. También el análisis nos permite a la hora de emprender un negocio desde cero, permite conocer más a fondo no solo los recursos que están disponibles, sino cómo se pueden transformar en algunas capacidades y así fortalecer las competencias. Respecto a las capacidades, pues estas son las que hacen que la empresa sobreviva y que se tenga una buena organización dentro de un ecosistema empresarial. Pero también podemos ya irnos como más a lo que sería teoría, donde podemos pues plantear que son las organizaciones pues diferentes entre sí, que tienen funciones de recursos y capacidades. Estos poseen en un momento determinado, pues como bien se decía, recursos, competencias y capacidades. Como bien se sabe, pues podemos hablar de recursos como factores disponibles o inputs dentro del proceso de generación del valor de la empresa. Y tenemos diferentes tipos de recursos. Tenemos tipos de recursos tangibles e intangibles. Los tangibles, pues podemos hablar de los físicos como los tecnológicos, patentes, licencias. E intangibles como pues es el de recurso humano, que está como muy resaltado acá dentro de la empresa que estamos analizando. Dentro de las capacidades también tenemos pues algunos tipos. Hay capacidades propias de la gestión de recursos humanos, capacidades propias de la organización, una cultura empresarial, y hay una gran diferencia entre recursos y capacidades. Se puede decir que la capacidad genera más valor que los recursos, y el recurso en sí no genera una ventaja competitiva, sino que es la propia combinación de los recursos lo que la genera. Las capacidades son las que generan las ventajas competitivas reales. Creería que para no extendernos más, lo podemos dejar así. Es realmente muy importante dentro de la organización a nivel interno, ya que estamos reconociendo en sí lo que todo el componente de la empresa, los recursos, las capacidades y las competencias que se desarrollan dentro de la misma. Ok, dale. Muchas gracias, Tatiana. Y bueno, yo creo que por último, auditoría de recursos. Vale, sí, entonces pasando ya al tema de la auditoría de los recursos, a mí me parece pertinente dar como un concepto para dar una mayor comprensión del tema. Entonces decimos que una auditoría es un proceso de verificación y o validación del cumplimiento de una actividad según lo planeado por las directrices estipuladas por una organización, ya que cabe resaltar que dentro de la actividad que realizamos únicamente se trató de englobar todo al campo empresarial y organizacional.
Por otra parte, a su vez decimos que la auditoría es la verificación de los recursos tanto físicos como financieros, como humanos, como los tangibles, como los intangibles, entre muchos otros, ya que tiene como principal finalidad diagnosticar que todas las actividades que se desarrollen según lo esperado, que estén las existencias de todo lo que se tiene ya escrito, que para poder tomar actividad de qué cosas están bien realizadas y cuáles son aquellas que son susceptibles a una mejora, cuáles son aquellas que existen y cuáles hay que implementar. Entonces, la auditoría es un recurso muy útil para guiarnos y poder esquematizar y plantear el sistema interno de la empresa o de una organización para ver qué es lo que funciona y qué es lo que se puede mejorar. Con respecto a la actividad, yo creo que, bueno, lo primero con la lectura es bastante claro con todos los recursos que tiene el supermercado. Y ya con el segundo grupo que tuve de la auditoría, el primer problema que tuvimos fue definirnos entre todos qué era la auditoría en sí, qué elementos podríamos incluir. Pero una vez finalizado esto, entre todos fue muy fácil poder llenar los elementos tales como ver existencias en mercancías, bienes inmuebles, imagen de la marca, entre muchas otras. Entonces yo creería que una experiencia relativamente buena y fue muy complementaria entre todos. Ah, listo, Santiago, pues me alegra. Em, yo creo que, digamos, pues lo último que tengo que poder decir es la parte del análisis POAM, que cogimos todos los externos e hicimos el análisis POAM. Entonces, pues fue básicamente como reconocer esas oportunidades y amenazas que puede llegar a tener la empresa y de acuerdo a esa, pues como clasificarlas por, digamos, como probabilidad de ocurrencia, que entonces uno decía que era alto, que era medio, que era bajo, y por el impacto que podía llegar a tener en la compañía. Entonces, digamos, también poníamos temas como la nueva tecnología, que la tendencia alcista, que la polarización, que los nuevos competidores que estaban ofreciendo un precio más bajo. Entonces, digamos, fueron varios factores que pudimos identificar pues con los chicos del Diamante de Porter, con los chicos de Pesca y pues nosotros del análisis de las 5 fuerzas. Entonces, pues creo yo que fue una experiencia muy enriquecedora. Y ya no tengo nada más por decir, no sé si alguno tenga algún otro comentario final. Pues creo que no. Yo creo que podemos dejar así. Gracias, profe, por ver. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Voy a detener la grabación entonces. Sí, dale. Dale.